Dice Andrés Manuel, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Bien, por lo menos admite que lo ha llamado él de esta manera, que sí hay que decir, es una manera muy despectiva decirle facho a alguien cuando ese alguien ni siquiera ascribe a la doctrina fascista. El problema es que esta gente es tan ignorante que no sabe lo que es el fascismo, pero quiere llamar fascistas a todos los que no piensan como ellos. La izquierda, los zurdos, ignorantes como suelen ser, en general no tienen idea de qué es la teoría y la doctrina fascista, qué fue históricamente el fascismo, pero cualquiera que no piense como ellos se convierte automáticamente en un facho. Entonces, de ahí es que Milei le haya llamado ignorante a López Obrador. Entonces dice López Obrador, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Está en lo cierto. Entonces, ¿es un ignorante López Obrador? ¿Se dan cuenta que esta gente escribe cosas que vos decís, no escribas más que te enterrás? Está en lo cierto. 2 puntos. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto. ¿Qué significa no estar exacto? No estar exacto. Una expresión un poco rara. Votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo. Pero si el pueblo lo votó con el mayor caudal de votos que haya registrado la historia argentina en su totalidad. ¿De qué desprecio del pueblo habla López Obrador? Una contradicción. Fue escogido precisamente porque los socios de López Obrador en Argentina, el kirchnerismo, hundieron a la mitad de la población bajo la línea de pobreza. ¿Quién desprecia al pueblo? ¿Los que hundieron en 16 años a la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza o un candidato escogido por el 56% del pueblo? Bueno. Y se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido, tenido noticias. Ahora la juega de cristiano cuando su gobierno está plagado de aborteros. Y el aborto nunca avanzó tanto en México como bajo el gobierno de López Obrador. Es impresionante, estos zurdos tercermundistas son una podredumbre. Son unos hipócritas. Juegan la carta del Papa Francisco, ¿para qué? Bueno, para arrear a una serie de católicos que no tienen idea de temas políticos, que no están sumergidos en los problemas públicos, y lo único que ven es, ay, Andrés Manuel López Obrador reivindicó al Papa Francisco. Sí, mientras te reivindicó al Papa Francisco, bajo su gobierno, el aborto no ha dejado de avanzar en México. En una pluralidad de estados, la mayoría de los cuales están bajo Morena, el partido de López Obrador. Entonces, esa carta religiosa no tiene... Cuando yo escucho que hay gente en favor de este presidente que para mí es nefasto desde su capacidad nula para hablar, es porque queremos mucho a López Obrador. ¿Por qué? Porque nos da pensiones, porque nos da dinero. ¿Por qué? Porque es socialismo. Porque no entienden de economía. Los auténticos economistas que saben todo el mundo tienen al país en la miseria. La gente promedio es miserable. Lo vimos en el video de una broma que retrató a un socialista que dice: pues no importa que todos roben mientras me den de eso que están robando. ¿Dónde está tu honor? ¿Dónde están tus principios, tus valores? Ahí se ve que el socialista, tercermundista, como bien dice el Laje, no tiene una capacidad crítica privilegiada que digamos. Además de lo de cristiano abortero, pues otra contradicción más, ¿no? O sea, no puedo defender este gobierno, lo veas por donde lo veas. Y el siguiente, la verdad es que me da miedo. Me ofendería si no lo hicieras. En ningún sentido, cuando quien la utiliza está impulsando el genocidio prenatal. Postdata, dice Andrés López Obrador, abrazo a Gustavo Petro. Abrazo a Gustavo Petro. Bien, bien. Claro, aquí entonces parece una palomita de la paz, López Obrador, y se van a estar tuiteando con Gustavo Petro para decir que la unidad latinoamericana y que el proyecto de unir a los pueblos latinoamericanos quiere ser desterrado por Milei y que hay que unir a los pueblos. Pero si el que empezó toda esta riña, en este caso no solo fue Petro, sino López Obrador. López Obrador empezó toda esta riña y te lo voy a mostrar. Miren esto, por ejemplo. Durante las elecciones, en lugar de quedarse al margen, no, López Obrador hacía lo siguiente sobre Milei. Miren esto. Lo estoy compartiendo ahora mismo, escúchenlo bien. Fíjense cómo la me adoctrina. Imagínense, Fox y Calderón apoyando a Milei, candidato del PAN, que desprecia a los pobres, que ha llegado a insultar al Papa. Yo también lo hago. Diciendo de que el Papa es comunista, porque el Papa Francisco apoya a los pobres, porque es un buen cristiano. Pues estos ahí van a apoyar a este ultraderechista. Es un discurso con maña. Facho. Wow. Él sí puede calificar a un libertario de facho, pero si después ese libertario lo llama ignorante porque está usando una palabra de la cual evidentemente desconoce su contenido específico, pues entonces se ofende. Entonces ahí sí él se ofende. Él se ofende si le dicen ignorante, pero él puede decirle facho a una persona que ni siquiera adscribe la doctrina fascista, que es algo muy específico, insisto. Pero la izquierda es tan ignorante que llama fascista a todo aquel que no piense como ellos. Y si les decís que son ignorantes, lloran. Lloran. Y no dejan de llorar.
Es una palabra que yo quise patentar desde ayer, ¿no? Le puse simplemente etiquetización. Te ponen una etiqueta y a partir de entonces dicen, ya, no necesito argumentar. Spoiler, no saben argumentar. ¡Ni siquiera son putos humanos de mierda! Una cosa es decir, eres un comunista, das asco, eres un pobre, eres un jodido, eres un mediocre y todo lo que tú quieras. Pero como siempre me encanta hacer, incluso en este video lo estoy haciendo brevemente, me encanta argumentar antes de soltar ese juicio, ¿no? Esa etiqueta. Es decir, tienes que tener un contexto previo, unos argumentos para poder poner una etiqueta sobre una persona, pero no reducirla a esa para desmontar su discurso, porque no se hace, no lo estás desmontando. El problema es que el pueblo no termina de entender, y es porque son la masa no pensante, ¿no? El pueblo es a fin de cuentas un instrumento y solo quieren que se hagan las cosas bien para ellos, pero no se ponen a pensar. O sea, quieren un buen político, pero no estudian a los políticos, no conocen de la política y no comprenden que el presidente o los funcionarios de gobierno como tal son empleados. Son servidores públicos, es decir, el presidente no está encima de mí, tiene que estar entre comillas por debajo de mí porque está trabajando para mí. Esos bastardos me mintieron. Está trabajando para el pueblo. El tema es que sus discursos van con maña, aludiendo a la victimización otra vez. Miren, está atacando a los pobres. ¿Por qué lo dice? Porque hay una amplia mayoría que son pobres y porque atacar a los pobres es moralmente incorrecto. Nada que ver, simplemente el que es pobre porque quiere en el contexto de que tú no eres un esclavo, tú no vives en comunismo, no hay nadie que te imponga. Vivimos en un sistema parcialmente al menos aún libertario y capitalista. ¿Qué significa eso? Tú tienes libertad de acción, de no coacción, libertad de elección, libertad de mercado, hay medios de producción, lo que tú quieras. Pero si no te gusta algo, tienes la libertad de cambiarlo. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Puedes o crear tu propio trabajo, o tu propia empresa, o lo que tú quieras, pero insultar a los pobres a modo de argumento no lo es. Yo puedo decirte una y un millón de veces, los jodidos son el problema, sí, pero también tiene que haber el factor autocrítica, me doy a entender. No es solo insultar a los pobres, es entender el contexto que hay detrás de ese insulto que tú solo estás escuchando por escucha selectiva. Yo quiero personas que piensen. Y tienen además a todos los medios de comunicación llorando también a la par, al unísono. Les hacen eco. Y de golpe todos nos vemos inundados en un mar de lágrimas. Es que son ¿Por qué? parásitos. Porque tocaron a uno de estos zurditos. Tocaron a un zurdito y ya todo, hay lágrimas por doquier. Entras a internet y te saltan las lágrimas. Es impresionante, la izquierda es hipócrita. Además de asesina, que ha asesinado más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX, y después se ha revestido de la banderita de los derechos humanos, se ha disfrazado. Bueno, además es hipócrita, mentirosa, y no deja de lloriquear. Es impresionante. Miren, acá está también cuando lo comparaba con Hitler. También, no solo Petro, sino el propio AMLO, sugirió de alguna manera que el proceso argentino tenía mucha relación con el proceso alemán cuando Hitler llegó al poder. Escuchen esto. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación. Hace guiños, hace guiños. Padeció antes de que él llegara al poder. O sea, fíjense, bueno, a ver, no lo aguanto mucho más a este tipo, pero básicamente lo que dice es lo que acabamos de escuchar. Está comparando el asunto argentino por la inflación que hay y por quien venía con la delantera, o sea, Milei. Lo compara con Hitler en Alemania porque Alemania también tenía inflación cuando Hitler ascendió al poder. O sea, conclusión, Milei es una suerte de Hitler para los argentinos. Es algo muy tonto. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Y te quiero mostrar, voy a ir a un asunto más de Petro en instantes. Vamos a verlo a Petro borracho en instantes, así que no te vayas, no te vayas. Pero te quiero mostrar un último video relativo a lo de López Obrador. Xóchitl, que es la candidata de izquierdas que va a representar al partido supuestamente de centro derecha del PAN. Sí, esto es México Hoy. México Hoy lo que se enfrenta es la izquierda de López Obrador contra la izquierda del PAN. Y uno dice, ¿pero cómo el PAN? Si el PAN se supone que era el partido tradicional de centro derecha. No, eso ya no. Ya no porque las bases del PAN no sean de derechas, sino porque los dirigentes del PAN se han vendido a las agendas globalistas. Y han escogido en este caso una señora que no tiene ninguna chance de ganar, entre otras cosas, porque promueve exactamente lo mismo que promueve la gente de Morena. ¿Eso? ¿O se vendieron por iniciativa propia? ¿O los hicieron venderse? Ya sabemos que este es el país de los traffic narc, ¿no? No es como que hay una justicia, hay corrupción por todos lados, hay impunidad por todos lados, al menos en el sector de los progresitos y todos estos y los trastornados. Esta política de los abrazos no balazos, pues lo que ha hecho es que haya 100 sidios OMI al día para hombres, bueno 91, y 11 sidios FEMI
para las mujeres, de las cuales 9 de ellas son relacionadas al crimen organizado, es decir, son criminales, de las cuales pues oye, no me voy a preocupar. ¡Cielos, qué macizo! O son hombres que no han tenido figuras paternas, que no han tenido mentores, que no han crecido correctamente, como en el caso del Fofo Márquez, que es un niño de 8 años, y yo fui el primero que lo dijo, pero es que qué curioso, porque es algo que todos lo podemos notar. Yo había dicho que el Fofo Márquez tenía una edad, era un niño que no había crecido jamás, y después llegan los expertos y reiteran eso mismo de que es un niño que no ha crecido jamás. ¡Pum! ¡Volví a acertar otra puta vez! ¡Pero bueno, es que soy el puto amo! Y es lo mismo en México y en todo el mundo. Hasta con los presidentes, me podría decir, ¿no? A fin de cuentas estamos hablando de parásitos que chupan del trabajo del pueblo, del trabajo del capitalismo, de la libertad de trabajo, de que hagan sus negocios tanto turbios como no turbios. Y pues esos son, porque no aportan nada, no benefician nada, al contrario están destruyendo todos los países del mundo. Pero pues la gente no va a entender, como te digo, el promedio es insalvable. La gente del promedio no se puede salvar, no se puede hacer nada por ellos. Lastimosamente están condenados al comunismo. Y los mejores, como siempre ha pasado en la historia del comunismo, los mejores se van del país comunista a vivir en países capitalistas con riqueza y todo eso, y el comunista pues hambrunas. Lo siento, pero es lo que quieren, yo los dejo con su libertad. Dijeron que me había vuelto loco. Una agenda cultural ultra progresista, globalista, entreguista. Xóchitl Gálvez. Este es el desastre de candidatura que ha llevado adelante el PAN. ¿Y saben qué? Se merecen perder. Me duele en el alma. Amo México. Amo México. Me encantaría que México respirara la libertad de tener un gobierno de derecha de verdad. Que yo pusiera fin al narcotráfico definitivamente, a lo Bukele. Por favor. Que brindara libertades económicas, religiosas. Un nuevo México, pero no va a ser el caso. ¿Por qué no va a ser el caso? Bueno, porque el PAN, que es el partido de centro derecha, ha decidido jugar con una candidata de izquierdas. Quiere ganarle a la izquierda con más izquierda. País fallido. Entonces, miren lo que dice Xóchitl Gálvez, por favor. Yo me voy. Luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, tachara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ignorante, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se pronunció al respecto y aseguró que la única que puede hablar mal de él es ella. A Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó ignorante a Andrés Manuel López Obrador en un adelanto de una entrevista para el programa del periodista Andrés Oppenheimer que transmitirá la cadena estadounidense CNN este 31 de marzo. Oppenheimer mencionó en la conversación las críticas que López Obrador ha hecho a Milei, a lo que el mandatario argentino contestó: es un halago, y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El presentador también señaló los comentarios de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien indicó que la llegada de Milei a la presidencia argentina es un retroceso, a lo cual Milei contestó: el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó un 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. En diciembre, López Obrador criticó la política privatizadora del presidente argentino, mientras que en febrero de este año, el mandatario mexicano lamentó lo que pasa en Argentina y apuntó que el Estado asume las deudas de una élite, lo cual es inhumano y cruel. Bueno, ahí estamos. O sea, Xóchitl le sale a responder a Milei que se quede callado. Milei enfrentando ¿quién es ella? A López Obrador y Xóchitl diciéndole a Milei: no, vos no podés hablar de López Obrador. Acá la que habla de López Obrador soy yo. Wow. Pero ¿desde dónde habla Xóchitl? Habla desde un paradigma de izquierdas. Es la realidad. Xóchitl es una candidata de izquierdas. Pésima elección del PAN. Y de esto puede, sin embargo, salir algo aceptable. ¿Qué puede salir como algo aceptable? Que el PAN, de una buena vez por todas, después de este ridículo proceso electoral, en el que lleva un izquierdista en su boleta, se ponga los pantalones largos, reivindique sus principios, sus valores, sus bases, y se renueve. Tal como la derecha en Argentina se renovó. Abandonó la cobardía del macrismo, se abandonó la cobardía de ese centrismo bien pensante y arrasamos contra el kirchnerismo. Arrasamos. Lastimosamente creo que los argentinos están muy por encima de los mexicanos. Los mexicanos son una vergüenza de victimistas. Tienen un complejo de inferioridad tan pero tan grande que no pueden con él. Siempre se creen que se lo saben todo, que son los más chingones, pero son los más racistas, clasistas. Y lo digo yo que soy mexicano, porque a esas vamos, ¿no? ¿Verdad, Xóchitl? Yo sí puedo decirlo porque yo sí soy mexicano. Esa sería básicamente la tirada. Y aparte, es como diría Dallas Review justamente, nosotros podemos acabar con esto desde el individuo, ¿no? Desde dejar de comprar sustancias ilícitas, desde mandar a todos los tornadotrans a manicomios. Todo eso solucionaría muchísimas cosas. Que haya ya un castigo, porque la libertad conlleva responsabilidad y si no la respetas, tiene que haber un castigo. No te digo que sea una imposición, no te digo que sea un comunismo, te digo que actuemos con dos dedos de frente.
Que haya un castigo para quienes de verdad lo merecen y para quienes no, que estén libres trabajando. O sea, vivimos en la época en la que por mandar a la riata a una mujer que te está hostigando, que te está hablando, distrayendo en un gimnasio, en tu trabajo, y tú por rechazarla, como eso las trauma porque los betas no las rechazan, por eso ya te quieren joder el trabajo, tus relaciones, te denuncian, denuncias falsas y todo eso. Por eso es que México es patético, Latinoamérica, el grueso de la población es patético. Y me van a dar la razón porque no van a argumentar. Porque ellos siguen creyendo, como tú eres un niño, no sabes de lo que hablas, no has vivido nada. También lo vimos en la broma. El hecho de que hay mucha gente que en algo no les da la razón. Esos señores que dicen, tú no sabes nada de la vida, y es un don de Jopen, de primera división, socialista, chupasangre, parásito. Pero es que yo trabajo, Spartan, lo parásito no te lo quita nadie. O sea, muy trabajador, pero quieres una pensión de un güey que está robando dinero a los Robin Hood, de un socialismo que está destruyendo a tu país, a tu familia y a ti mismo. Pero como a corto plazo te está dando billete, yo no voy a decir nada, al contrario, voy a apoyarlo. Mi cabecita de algodón debería estar en prisión ese güey, me encantaría verlo en prisión. Me encantaría verlo en la cárcel porque es un trabajador público que no está ejerciendo como trabajador público. El macho. Que está perjudicando al país con esta tontería de abrazos no balazos, bro. 100 sidios OMI al día. 11 sidios FEMI al día. ¿Qué más quieres? ¿Más feminismo? ¿Quieres poner más estructuras en las catedrales del feminismo que más parentesco con el símbolo del comunismo no puede tener? Solo le falta ser rojo y tener la estrellita, el martillo y la hoz. ¡Ay, sorpresa! Ya los tienen también. Ay, perdón. Se me disparó. Y no les da vergüenza. Es más, Simone de Beauvoir es su ejemplo a seguir, como vimos en previos videos. Yo, la única solución que encuentro para los que quieran ser del 1% y salvarse del comunismo es lárguense de México. Yo tengo ese plan, por supuesto. Lárguense de Latinoamérica, lárguense de... Ahora sí que sálvenme de Latinoamérica, sáquenme de Latinoamérica, ¿no? Porque esos países, a más traffic narc haya, más valió madre, más inseguridad. O sea, créanme que no es que me encante despertar y que me digan, ay, amanecieron 4 bolsas allá en un canalito, ¿no? Bolsas negras con personas adentro. Créanme que no es que me encante escuchar eso. Y por cosas como esa me gustaría estar en la selección de Alemania. Sin más, si están de acuerdo conmigo, déjenme un like, déjenme sus comentarios, sus conclusiones. Si quieren parte 2, ayúdenme a llegar a la meta de 20 likes. Y recuerden que la pelea del gladiador es eterna. Y esta no ha hecho más que empezar.